Hola, buenas tardes. Esta es la segunda parte de la clase del día 2 de junio de 2025. Mm, Recuerden que estamos trabajando con aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Esto parte del balance de materia, masa que entra igual a masa que sale. La masa se conserva en los sistemas termodinámicos. Eso significa que la cantidad de masa que ingresa a un sistema es igual a la masa que sale y esto sucede cuando el sistema funciona en estado estable, es decir, que esa variación de la masa respecto al tiempo es cero y en ausencia de reacción química. Vamos a iniciar con aquellos sistemas que funcionan bajo esas dos condiciones. Reitero, estado estable, delta de m sobre delta de t igual a cero y no hay reacción química. Con esto ya hemos trabajado. Una implicación importante es esta ecuación, densidad 1, área 1, velocidad 1, igual a densidad 2, área 2, velocidad 2. Eso funciona muy bien y a eso lo denominamos la ecuación de continuidad. Están haciendo unos ejercicios respecto a a las consecuencias de la ecuación de continuidad. También hemos trabajado con el balance de energía, energía que ingresa menos energía que sale, más o menos aquella que se transforma es igual a la variación. Nuevamente, en sistemas que funcionan en estado estable, la variación es cero y en sistemas que no producen o consumen electricidad, más o menos lo que se transforma es igual a cero también. Y si esas dos condiciones se cumplen, energía que entra es igual a energía que sale. Bueno. La energía, al igual que la masa, es conservativa. Esa es una de las ecuaciones esa es una de las consecuencias de la primera ley de la termodinámica. Y hemos trabajado demasiado con esta ecuación. En esta ecuación se suma la energía interna más la energía más el producto P por V, que es la energía de flujo, la energía cinética y la energía potencial. Recuerden que la energía interna más P por V es igual a la entalpía. Y aquí tenemos una ecuación muy importante que funciona muy bien para los sistemas cerrados o sistemas de cilindro y pistón. Miren, aquí está. La energía interna más la variación de energía interna es igual a el trabajo transferido más el calor transferido. Bueno, entonces todos estos sistemas los trabajamos en un volumen de control que puede tener una forma arbitraria. Estas son las aplicaciones de la primera ley de la termodinámica, ya las estamos trabajando, ya las estamos viendo. Estamos trabajando con sistemas de toberas y difusores. Bueno, en una tobera o difusor, básicamente tenemos que delta de H o la variación de entalpía más la variación de la energía cinética es cero. Esta ecuación funciona muy bien si el sistema es adiabático. Si en el contexto del ejercicio se dice que hay una transferencia de calor, pues hay que tener en cuenta esa transferencia de calor y ya, no van a encontrar más términos. Recuerden que cuando se menciona que el sistema es adiabático, la transferencia de calor es cero. No hay. Esta es la ecuación que funciona muy bien para las turbinas. En una turbina se produce trabajo, se aprovecha, es decir, que para el sistema el trabajo es negativo. Y ahí tenemos una ecuación en la cual el producto del flujo másico por la suma de la entalpía más la energía cinética es igual a la potencia más el calor. En la ecuación que ustedes ven en pantalla, tenemos unas unidades de potencia, es decir, bien sea kilovatio, que es kilojulios sobre segundo, o BTU sobre unidad de tiempo, ¿vale? Esas son unidades de potencia, o también caballos de potencia, horsepower.
compresores. Los compresores pues elevan la presión, funcionan de manera análoga a las turbinas, con la excepción de que ya no extraigo calor, sino que tengo que suministrar calor, suministrar trabajo, perdón, y para estos sistemas el trabajo es mayor a cero, es decir, es positivo. Pero si ustedes comparan la ecuación anterior con esta ecuación, vienen siendo la misma. Bueno, los compresores. De igual manera, las bombas, sopladores y ventiladores también tienen la misma descripción, funcionan igual, pero la lógica me indica que para una bomba, para bombear un líquido, necesito suministrar energía. Es por eso que para estos sistemas el trabajo es positivo. Si estos sistemas son adiabáticos, desprecio el calor, pero generalmente la generalidad es que estos sistemas emanen o pierdan calor durante el proceso. Entonces, en esos casos donde se menciona el calor, habría que calcularlo a través de esta ecuación. Bueno, estos sistemas no los hemos visto, no hemos hecho ejercicios con estos. Estas son estos sistemas son las válvulas, los tubos capilares, son las válvulas, los tubos capilares, los estrangulamientos o los tapones porosos. Todos esos cuatro elementos se agrupan en esta sección. Resulta que en estos dispositivos el fluido se encuentra con una obstrucción. Entonces esta obstrucción implica que hay una disminución muy drástica del área de flujo, del área transversal al flujo. Y mediante eso se regula un flujo, se disminuye la presión y este fenómeno sucede tan rápido, no hay cambios en la energía cinética, no hay cambios en la entalpía, perdón, no hay cambios en la energía potencial, se desprecia la energía cinética y la energía potencial. Sucede tan rápido que no hay transferencia de calor, no hay ningún eje, no hay ninguna transferencia de energía mecánica al sistema, de tal manera que estas válvulas son isoentálpicas. Eso se traduce en que la variación de la entalpía es cero. Entalpía que entra es igual a entalpía que sale. Pero ojo, eso es lo único que permanece constante. Resulta que estos sistemas se aprovechan, son isoentálpicos, pero reducen la presión. Entonces, la presión sí puede cambiar, la temperatura sí puede cambiar y las condiciones de flujo también pueden cambiar. Bueno, que sea isoentálpica no significa que sea isobárica o isotérmica. Lo único que permanece constante es la entalpía. Estos sistemas son muy útiles para el funcionamiento de las neveras. En las neveras hay un tubo que es muy estrecho, muy delgadito, y como el líquido se encuentra con esa obstrucción, su presión cambia. Funcionan de manera opuesta a los compresores, donde se eleva la presión. En este caso, la presión disminuye drásticamente. Químicamente, en los refrigerantes, cuando se disminuye la presión, también se disminuye la temperatura. Pero entalpía que entra es igual a entalpía que sale, a pesar de que cambie la presión o la temperatura. Mucho cuidado ahí. Son sistemas con una ecuación muy sencilla de energía, pero con implicaciones muy importantes. Bueno, ahí es donde el refrigerante baja su temperatura y cumple con la función de refrigerar. Bueno, otros casos son las trampas de vapor, que son, como lo ven ustedes acá, unas trampas de vapor son casi que unas válvulas. Los,
Estos son grifos, tal cual los grifos que vamos a identificar en las casas. Bueno, las trampas de vapor tienen un mecanismo, tienen un pequeño balín, están divididos, es un tubo que se divide. Entonces aquí vamos a encontrar este sistema y aquí hay un pequeño tapón. Entonces por aquí llega el vapor. Bueno, llega una mezcla de vapor más líquido. Llega una mezcla de vapor más líquido. Entonces, lo que hace esta instrucción es dejar pasar el líquido y retener el vapor. De ahí su nombre. Ahora, ¿por qué se retiene el vapor? Pues porque pues, es necesario aprovecharlo. Por eso las trampas de vapor generalmente están ubicadas en la parte inferior de las marmitas, que son equipos de intercambio de calor. Por eso se llaman trampas de vapor, ¿vale? Ahora, que retengan el vapor implica que la calidad de la calidad del vapor o del líquido que ingresa ahí cambia. Como se retiene vapor, entonces en estas trampas la calidad va a cambiar. Bueno, recuerden que la calidad está definido para las condiciones de saturación y es una relación entre la masa que está en forma de vapor respecto a la masa total del sistema. Es otra aplicación también interesante y también aquí tenemos que la entalpía, el delta de H es igual a cero, es decir que H2 es igual a H1. Pero esto no implica que P2 sea igual a P1, ni que T2 sea igual a T1. Miren el símbolo que escribí. Bueno, esto lo vamos a saltar, esto lo van a ver en balances de materia y energía. Llegamos a los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos muy importantes para todas las agroindustrias. En los intercambiadores de calor, como su nombre lo indica, hay una transferencia de calor entre un fluido que ingresa frío y un fluido que ingresa caliente. El fluido que ingresa caliente le cede calor al fluido frío y eleva sus condiciones, su temperatura. Entonces, en un intercambiador de calor podemos encontrar estos dispositivos que funcionan como evaporadores o condensadores. En un evaporador, como su nombre lo indica, uno de los fluidos cambia su estado desde líquido hacia vapor. Y en un condensador pasa lo contrario. Ingresa un vapor y se condensa. Para evaporar necesito que un fluido gane calor y para condensar se necesita que pierda calor. En este caso, en el caso de los evaporadores y de los condensadores, el calor transferido es igual a la entalpía que sale menos la entalpía que entra. En unidades de potencia, el calor transferido es igual al flujo másico por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. En un evaporador, el calor es mayor a cero. En un condensador, el calor es negativo, menor a cero. Bueno, entonces, siempre hay dos fluidos, uno que entrega calor y otro que recibe calor. En los intercambiadores de calor también se da lo siguiente. Un intercambiador de calor puede funcionar muy bien para enfriar o calentar. Cuando se enfría o se calienta, ya no hay variación de entalpía. Ya no estamos trabajando con calor latente, sino con calor sensible.
Por lo tanto, para una sustancia que se enfría o se calienta, el calor se calcula como la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Un enfriador y un calentador son dispositivos en los que la temperatura cambia. Bueno, en términos de la potencia, el calor transferido es igual al flujo másico por la capacidad calorífica por la variación de temperaturas, es decir, la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. En un intercambiador de calor, la única ecuación de transferencia que me importa es la siguiente. El calor del fluido caliente, que ingresa caliente, es igual al menos el calor del fluido frío. ¿Y cómo se calcula el calor? Depende. Si la sustancia se enfría, con esto. Si la sustancia se evapora, con esto. Si la sustancia se calienta, con esto. Y si la sustancia se enfría, con esto. Y hay que tener en cuenta esos signos. Si un fluido se enfría, pierde calor, el calor es negativo, pero si un fluido se calienta, el calor es positivo. Muy importantes estos dispositivos. Los van a encontrar en todas las agroindustrias. También trabajamos con sistemas de tuberías. Esto es necesario para bombear. La ecuación más importante para los sistemas de tubería, que pues no la tengo copiada acá, tiene que ver con lo siguiente. Miren, partimos de esta ecuación. La variación de la energía interna más la variación del producto P por B, la suma de esto es la entalpía, más la variación de la energía cinética, más la variación de la energía potencial. Esto multiplicado por el flujo másico es igual a el calor más el trabajo. Bueno, iniciamos con esto. Generalmente estos flujos son adiabáticos. Si son adiabáticos, esto es cero. Entonces la ecuación se transforma en esta, miren. El flujo másico por delta de U más la variación del producto de la presión por el volumen más la energía cinética más la energía potencial es igual a la potencia. Esta potencia se tiene en cuenta si en el sistema hay una bomba o una turbina. En el caso de las bombas o de los compresores, este trabajo es mayor a cero. En el caso de las turbinas, este trabajo es menor a cero porque una turbina produce trabajo. Bueno, ahora, otra condición importante es si el flujo es isotérmico. Si el flujo es isotérmico, entonces delta de U, como delta de U es igual a C sub P delta de T, estamos hablando de un fluido que puede no cambiar su fase, pero sí su temperatura. Pero si el flujo es isotérmico, este delta de T es cero. Entonces todo este término se hace cero y esto se hace cero. Hemos simplificado la ecuación. El flujo másico por la variación de la presión por el volumen, y voy a copiar esto como P delta de B más V delta de P para desarrollar este término, y continúo, más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a la potencia. Ese término potencia solo aparece, le reitero, si hay bombas o turbinas. Entonces, hemos simplificado la ecuación inicial con flujo adiabático y la segunda condición, flujo isotérmico. Tercera condición,
La mayor parte de estos flujos es incompresible. Eso significa que la variación del volumen es cero para estas sustancias. Si la variación de volumen es cero, no tengo en cuenta esto. Y la ecuación se simplifica aún más. El flujo másico por la densidad del fluido por la variación de la presión más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual a la potencia. Esta ecuación es mucho más sencilla. Resulta que las condiciones importantes que les mencioné para la aplicación de esta ecuación se las voy a resumir aquí. Esta ecuación solo se aplica cuando el flujo es adiabático, isotérmico e incompresible. A lo largo de su estudio en agroindustria van a ver, por ejemplo, muchas industrias lácteas. Y saben ustedes que esa leche se transfiere de tanques enfriadores hacia pasteurizadores, hacia un equipo donde pues vaya a procesar la leche. Resulta que en esos equipos el flujo es adiabático, no hay intercambio de calor. Cuando está en la tubería no pasa nada. El flujo es isotérmico, la leche no va a cambiar de la temperatura. Y el flujo es incompresible, porque la leche, pues al ser principalmente agua, no va a cambiar su densidad. Lo mismo pasa con el aceite de palma, también cumple con eso. Y lo mismo pasa con uno de los principales fluidos de toda agroindustria, que es el agua. Entonces, si trabajamos con aceite, si trabajamos con leche, si trabajamos con agua, el bombeo de eso se modela según la ecuación que ustedes tienen en pantalla. Eso, bajo ciertos conceptos, se puede transformar en algo que van a ver en mecánica de los fluidos, que se llama la ecuación de Bernoulli. Bueno, esto de los ciclos de potencia de vapor y el ciclo de refrigeración lo voy a dejar para un tercer video. Bueno, donde voy a explicar de mejor manera esto. El día de mañana martes voy a realizar unos ejercicios en tablero, pero es necesario que conozcan esta teoría previa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a tener un tercer video. Por lo pronto este video lo voy a dejar ahí. Muchas gracias por su atención.